El temor por su palabra. Isaías 66, versículo 2, dice así: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron. Mira, Dios mismo está hablando del poder de su grandeza. Todo lo hice, dice. Y en medio de esa grandeza, enfrente de esa grandeza de Él, fíjate lo que dice: pero, en medio de esa grandeza enorme, pero miraré a aquel. ¿Y qué somos nosotros? Somos un grano de pozole en el universo. Somos polvo cósmico. O sea, en medio de esa grandeza dice: yo hice todo esto, pero, dice el Señor, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Qué significa que tiembla a mi palabra? Que respeta mi palabra. Eso significa. El cristiano temeroso de Dios, el cristiano respetuoso de Dios, pues tiene en alta estima la palabra de Dios. La considera su máxima autoridad. El cristiano que teme a Dios reconoce que la palabra de Dios no tiene error, no la pone en la mesa de discusión. El cristiano temeroso de la palabra de Dios reconoce que la misma palabra es infalible, o sea, que Dios no se equivoca, que Dios siempre tiene la razón. Por lo tanto, el cristiano temeroso respeta lo que Dios dice y lo obedece sin discutir con Dios. Eso es tener temor por la palabra de Dios. Como Habacuc, que dijo: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Así dijo en el capítulo 3, versículo 2: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. O sea, aquí la palabra que había oído Habacuc era de un juicio que venía sobre Israel por causa de desobediencia, pero a él le dijo: ve y profetízales. Entonces le da la palabra y tuvo temor, respeto, y fue y se las dijo, sin importar que la gente pues no le haya gustado. Entonces Dios sigue diciendo lo mismo. O sea, enfrente de su grandeza, Él sigue mirando al que es pobre de espíritu, humilde de corazón y que tiembla a su palabra. O sea, que respeta lo que Él dice. ¿Cuántos son papás aquí? ¿Les gusta que sus hijos lo obedezcan? Usted se siente muy bien cuando usted le dice a su hijo: hijo, ve a traerme 10 pesos de pan. Y su hijo: sí, mamá, con mucho gusto. Y usted dice: mira, qué lindo mi hijo, ¿verdad? Yo amo tanto a mi hijo porque es bien obediente. ¿Verdad que así son nuestros hijos? ¿Ella da? Ahora, ¿y usted cómo se queda? Usted se queda, pero si bien contento, ¿verdad? Porque su hijo es bien obediente. ¿Le molesta que sus hijos no le obedezcan? Sean sinceros. A mí también. Ahora, hay que voltear la tortilla. Si Dios es nuestro Padre, dice Él: si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? O sea, ¿dónde está mi respeto? Jesús dijo: ¿por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Y me temo que el Señor está un poco disgustado con algunos de nosotros, porque no respetamos su palabra, porque no obedecemos su palabra. Y después empezamos a vivir las consecuencias de nuestra desobediencia y todavía tenemos el, ¿cómo llamar? Cinismo, bueno, sí lo voy a llamar cinismo, de reclamarle a Dios. ¿Y por qué? Le dices. El Señor, yo me lo imagino así. Imagínate a tu hijo, ¿verdad? Ve a comprar 10 pesos de pan. ¿Y por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Y tú? ¿Qué? Sí, ¿por qué yo? ¿Qué te crees, mamá, o qué? No, le revientas la boca por grosero, ¿sí o no? Bueno, le das con la vara, pues, más bíblico. Entonces, fíjense que mucho del cristianismo que se predica el día de hoy es un cristianismo que ha desechado la palabra de Dios, que tienen por inmunda la palabra de Dios, la mesa del Señor,
y la han sustituido por visiones personales, por revelaciones y métodos humanos. Y hay un sinfín de etcéteras, ¿verdad? Entonces, vamos a ver lo que dice al respecto la misma palabra de Dios sobre el tema que vamos a tratar. Abran su Biblia en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3. 1 Timoteo 6, 3. Aquí Pablo está instruyendo al joven pastor Timoteo acerca de los que enseñaban otras doctrinas que estaban dentro de la iglesia, pero que enseñaban otras cosas, otras doctrinas que Dios nunca dijo que se enseñaran, pero que ellos las fueron incorporando por X razones como si fuera palabra de Dios. Entonces veamos lo que Pablo le instruye a Timoteo. 1 Timoteo 6, versículo 3, dice así: si alguno enseña otra cosa, digan todos otra cosa. ¿Qué significa otra cosa? Aquí otra cosa significa doctrinas falsas, enseñanzas falsas que Dios nunca dijo. Eso significa otras cosas. Si alguno enseña otras cosas y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, fíjate, si alguno enseña cualquier doctrina que no, que Dios nunca ha dicho, y esa persona que enseña estas cosas no se conforma, conformar aquí viene de un vocablo griego que tiene 3 significados por lo menos, que es atenerse a, ese es un significado. El segundo es estar de acuerdo con, y el tercero es abrazar algo. Entonces, lo que está diciendo Pablo es: si alguno enseña doctrinas que Dios nunca dijo y no se atiene a lo que ya Dios dijo, y si alguno enseña otras cosas y no está de acuerdo con lo que Dios ya estableció y ya dijo, o si alguno enseña otras cosas y no abraza la verdad que ya Dios dijo, dice, no se conforma a las sanas palabras. Fíjense esa frase, sanas palabras. La palabra sanas viene de un término griego, ugiaino, de donde se deriva la palabra higiene. Higiene significa limpio, puro. Y decimos que prepare los alimentos higiénicamente, o sea, con limpieza en tus manos puras, libres de microbios, etcétera. Entonces, sanas palabras, fíjate, limpias palabras. El Salmo 119, 140 dice: sumamente pura es tu palabra, decía el salmista, sumamente pura, y la ama tu siervo. Es decir, que si nosotros somos cristianos temerosos de Dios, debemos entender de que Dios nos ha dejado su palabra. Él nunca nos va a mentir, nunca nos va a manipular, nunca nos va a engañar, nunca nos va a decir una cosa y después va a decir otra. No, la palabra de Dios es tan pura, tan limpia, tan certera, tan poderosa, porque salió de la boca, salió del corazón y le pronunció la boca del Dios santo, del creador de todas las cosas. Entonces, fíjate la seriedad de lo que Pablo está diciendo a Timoteo. Si alguno enseña otra cosa y no está de acuerdo con las limpias palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo en Mateo 28, id y haced discípulos a todas las naciones? ¿Se acuerdan? Y luego les da una instrucción, bautizándolos, etcétera. Pero luego dice en el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué es lo que los discípulos entendieron que Jesús les está diciendo que enseñaran? Sus palabras de él. Y Pablo, fíjate cómo dice: si alguno no se conforma a las limpias, puras, santas palabras de nuestro Señor Jesucristo, si alguno no se conforma a eso, pero todavía más, sigo en el versículo 3, pongan sus ojos ahí, y a la doctrina, o sea, si no se conforma a la doctrina
que es conforme a la piedad, o sea, todo aquello que después fue revelado a los profetas, a los apóstoles, que tenemos escrito. La doctrina, fíjese esa frase, doctrina que es conforme a la piedad. ¿Qué significa eso de doctrina conforme a la piedad? ¿Cuál es esa doctrina? La respuesta es la siguiente. Es la doctrina aquella que te lleva a temer más a Dios, aquella que te acerca más a Dios, aquella que te ubica en tu posición delante de la grandeza de Dios. La doctrina conforme a la piedad es la que te lleva a obedecer más a Dios, es la que te lleva a amar más a Dios, a seguir a Dios a pesar de todo. Pones tus ojos en Cristo y tú sigues hasta el final, como Pablo dijo al terminar sus días. Le dijo: he terminado la carrera con gozo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Significa, he guardado la encomienda que Dios me dio de predicar sus palabras limpias, de predicar la doctrina que es conforme a la piedad. Ahora, si alguien quien sea, no sigue esta forma de enseñanza, versículo 4, vea lo que dice versículo 4 de 1 Timoteo. ¿Está qué? Envanecido. Aquí el término griego que se tradujo envanecido significa lleno de humo en la cabeza. Eso significa humo en la cabeza. Significa inflado de arrogancia. Y es tomado de un hecho, inclusive de un refrán antiguo, de cuando el fuego está ardiendo en todo su apogeo, no suelta humo. ¿Se han fijado en eso? Pero cuando se apaga, que le echas tierra o le echas agua, sale un montón de humo. Y el humo, como es menos pesado que el aire, sube. Entonces la idea es, se te llenó la cabeza de humo, o sea, te inflaste, te enorgulleciste. Y alguien dijo por allí esta frase, dijo: si alguien tiene humo en la cabeza, es porque se le apagó el fuego en su corazón. Entonces se infló, se hinchó de orgullo, de arrogancia. Entonces dice: si alguno no se conforma, no le basta, no están de acuerdo con las limpias palabras de Jesús y a la doctrina que es conforme a la piedad, está enorgullecido, envanecido. Pero luego, fíjense, lo tacha de orgulloso, número 1. Lo tacha, número 2, de ignorante. ¿Qué dice? Nada sabe. O sea, no conoce la sana doctrina. Y no solo lo tacha de orgulloso y de ignorante, sino un tercer calificativo: y delira. Y aquí la palabra delirar viene del griego noseo, que significa enfermo de la mente. Entonces Pablo, o sea, que enloqueció, vamos. ¿Sí? Eso significa. Entonces Pablo está diciendo: mira, si alguien no se conforma a las sanas palabras de Jesús y a la doctrina que es conforme a la piedad, está enorgullecido, es un ignorante y se volvió loco. Y ha comenzado a enseñar doctrinas de locos, doctrinas de demonios, gente que no tienen temor a la verdadera palabra de Dios. Y esa gente, tú le llevas la doctrina que es conforme a la piedad, obedece a Dios, vive en santidad, te rechazan inmediatamente. Dicen: no, nosotros somos para vivir triunfadores. Bueno, sí, triunfador ¿sobre qué? Bueno, yo ser gerente, no el empleado. A eso le llaman ser triunfador. Esa no es la doctrina conforme a la piedad. ¿Están de acuerdo con eso o no? Y si no, ni modo, lo siento. Pero eso es lo que la Biblia dice. Entonces, fíjate, dice: está envanecido, es un orgulloso, es un ignorante, se ha vuelto loco, porque su enseñanza, dice, delira, sigo en el versículo 4, acerca de cuestiones y contiendas de palabras. O sea, aquí cuestiones eran situaciones, enseñanzas que nada que ver con la palabra de Dios, la sana doctrina. Y contiendas de palabras significa palabras malsanas, doctrinas de demonios, eso significa, de las cuales, o sea, el que se expone a este tipo de enseñanza mala, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Es como esto: coma usted un alimento contaminado con salmonelosis o con salmonela
y usted le va a pegar una salmonelosis impresionante, ¿sí o no? Entonces usted se preocupa porque sus alimentos estén limpios, que no estén contaminados. Bueno, la sana doctrina tiene ese poder de hacernos crecer espiritualmente sanos. Pero escúcheme, la mala doctrina, aquellos que enseñan no conforme a las sanas palabras de Jesús y que enseñan sus doctrinas propias de hombres o producto de revelaciones porque soñaron muchas cosas, qué sé yo, esas producen una salmonelosis espiritual espantosa. ¿Alcanza a ver? ¿Sí? Nacen envidias, pleitos, blasfemias. ¿Pero qué produce la sana doctrina? Produce temor de Dios, produce obediencia a Dios, produce un anhelo de caminar rectamente con Dios, produce un deseo de mejorar como esposo, de mejorar como esposa, como hijo, produce un deseo de respetar a Dios y de honrarlo y de temerlo. Y luego fíjate cómo todavía en el versículo 5 Pablo le dice, mira, son disputas necias, o sea, choques continuos que desgastan, que no edifican. Esas cosas no te nutren. Dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, corrompidos. Habla de mentes depravadas y privados de la verdad. O sea, engañados, robados de la verdad de la sana doctrina. Dice que toman la piedad como fuente de ganancia, toman las cosas de Dios para enriquecerse ellos mismos. Y ustedes han sido testigos o somos testigos. En este último siglo, o de 25 años para acá, pienso yo, cómo se ha destapado todo este tipo de gente que han tomado la piedad como fuente de ganancia, que predican solo por dinero, solo hablan de dinero, no saben otro tema. Y ese mensaje, mis queridos hermanos, no es doctrina conforme a la piedad. Porque Pablo mismo lo dijo en esa misma carta al final, en el versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. 6:10, permítame, no necesitan verlo. La raíz de todos los males es ¿qué? El amor al dinero. Entonces, si yo constantemente les estoy predicando del dinero, aunque cite versículos de la Biblia y que tú mereces y que tú les estoy provocando ¿qué? Eso no es una enseñanza sana, entiéndanlo. Les va a provocar y alimentar la avaricia, la codicia. Y Pablo dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, dice, y fueron traspasados de muchos dolores. Vamos a ver a un grupo de hombres que respetaron la palabra de Dios, que tenían temor por la palabra. Vamos a ver en primera instancia a Noé. Noé fue un hombre que respetó la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que, todos conocemos la historia de Noé? Cuando Dios le dijo que iba a destruir el mundo por medio del diluvio, y Noé halló gracia en los ojos del Señor, y habló con él y le dijo, Noé, vas a hacer esto que va a salvar tu vida y la de los tuyos. ¿Qué, Señor? Vas a hacer un arca, le dice, de madera, de cierto tipo de madera. Vas a calafatearla con esto, con brea. Vas a hacerlo de tal medidas, de ancho, de alto, de profundo. Tú vas a hacer, y Dios le dicta las medidas a Noé. Y a mí me sorprende que Noé no le dijo, ¿y por qué tan grande, Señor? ¿Y por qué no mejor hacemos una lanchita? ¿Y por qué no mejor hacemos un Titanic? ¿O por qué mejor no hacemos esto? No, escúchenme bien. Los hombres y las mujeres de Dios que temen a Dios respetan las órdenes de Dios. En Génesis 6:22 dice, y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. Y vemos que Noé no discutió absolutamente de cómo debía de construirse el arca. A veces yo me encuentro con pastores inventando el hilo negro de cómo se debe de manejar la iglesia.
Y cuando los escuchas hablar de cómo se maneja la iglesia, tú dices, oye, eso parece OmniLife. Oye, eso parece un club de fútbol, las Chivas o cosas de esas raras. No. La iglesia no se inventa para gobernar la iglesia, para dirigir la iglesia, no se inventa la manera de hacerlo. Ya está dicho. ¿Y qué tenemos que hacer los Noés? Conforme a todo lo que Dios ya mandó. Así de simple. Entonces le da las instrucciones del arca, le dice, vas a meter por parejitas, mira, 2 jirafas, 2 elefantes. ¿Se imaginan a Noé? ¿Y por qué no 3? Por si se muere uno. No discutió. Y en el capítulo 7, versículo 5, Noé vuelve, dice la Biblia que Noé hizo conforme a todo lo que le mandó Jehová. Otra vez, 2 veces dice. Imagínense que Noé no hubiera hecho las cosas como Dios se las dictó. El desastre, ¿no? Por eso el desastre en las vidas de muchas iglesias, que son un desastre. Y al rato las ovejas andan dispersas, sin pastor. ¿Por qué? Porque el Noé no hizo las cosas conforme a lo que Dios mandó y se les hundió la barca. ¿Por qué? Porque no lo hizo en las medidas que Dios dijo que se hicieran. Dios sigue mirando entonces al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a su palabra. ¿Han oído hablar de Abraham? A mí es de las historias que más cada vez que las leo, y es continuo, siempre estamos leyendo la Biblia, ¿no? Pero siempre que la leo me bendice tanto. Hay tanto que aprender de este hombre. Vamos al capítulo 22. Vamos a ver cómo Abraham tuvo temor de la palabra de Dios. Y ese es otro rasgo de los que temen a Dios, de los que verdaderamente aman a Dios. Génesis 22, versículo 1. Dice, aconteció después de estas cosas, mire, subraye esto, que probó Dios a Abraham, lo probó. A ver cuánto lo amaba, lo probó para purificar su fe, lo probó para saber si él amaba más a Dios que a su hijo, etcétera. Y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. O sea, Abraham estaba, pero si bien listo. Inmediatamente supo, ya él había aprendido a distinguir la voz de Dios. Y a mí me preocupa cuando alguien que ya tiene años en la iglesia me pregunta, pastor, ¿y cómo sé cuando Dios me habla? ¿Cuántos años tienes en la congregación? 15. ¿Y todavía no conoces la voz de Dios? ¿No será que no eres su hijo todavía? Porque el hecho de venir no significa que automáticamente somos hijos de Dios. ¿Entienden eso, verdad? Porque mis ovejas oyen mi voz, dice, y me conocen, y cuando yo hablo me siguen. Entonces, todavía si usted es una persona que tiene 3 meses, 6 meses de convertido, 1 año, todavía vamos a... Y usted dice, es que todavía no sé cuándo. Bueno, todavía, tú dices, es como un bebé, ¿no? Pues el bebé todavía no habla, no distingue, no sabe todavía razonar. Pero después de ahí, ya, porque el bebé crece, también usted debe de crecer. Entonces Abraham le dice, heme aquí. O sea, inmediatamente supo que era Dios. Versículo 2, y dijo, o sea, Dios le dice, toma ahora tu hijo, tu único, se lo subraya, tu único, Isaac. Y todavía le subraya 2 veces. Y le dice, a quien amas. ¿Lo amaba? 25 años. Esperó a Abraham a que Dios cumpliera su promesa que le dio de darle un hijo en su vejez. Y una vez que lo tenía y lo cría, lo amamanta Sara, y él lo lleva, le empieza a enseñar las cosas de la vida y empieza a crecer el muchachito. Y feliz los 2 ancianitos con su hijo, imagínate, ¿no? La pura felicidad. Pero de pronto le dice Dios, toma ahora tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Quiero que nos pongamos un momento en las sandalias de Abraham. ¿Qué hubieras pensado tú? ¿Qué hubiera pensado yo a semejante
cosa que Dios le estaba pidiendo a Abraham. Lo más seguro es que muchos de nosotros hubiéramos dicho, bueno, total, Dios, se me hace que estás medio bipolar. Primero me dices que me vas a multiplicar mi descendencia como las estrellas del cielo, y luego ahora me dices que lo mate. Algo debe de andar mal en ti, Señor. Ahora, lo que a mí me impresiona es que Abraham no abrió la boca. Y miren lo que hizo, versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana. ¿Ustedes creen que durmió? Yo creo que no durmió. Bueno, ahí no dice, pero pues imagínate nada más. Si tú no duermes porque mañana te cobran la renta, 2,000 pesos y estás ahí todo así, o imagínate a tu hijo. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Noten la obediencia, Dios le dijo. O sea que cuando Dios habla, hay que obedecer, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Ok. Versículo 4. Al tercer día, 3 días de agonía, hermanos. 3 días agonizando en su corazón. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. La hora está cercana. Me imagino que pensaba así. Y como que trataba de caminar más lento. No lo sé. Estoy especulando. Versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Yo quiero subrayar la última frase: volveremos a vosotros, volveremos. O sea, algo en el corazón de Abraham le decía que Dios iba a resucitar a su hijo. Porque si no, ¿cómo se iba a cumplir la promesa que le había dado? Y como Abraham conocía la grandeza y el poder de Dios, él simplemente obedeció. Dice, en otras palabras, yo no sé qué va a pasar, yo no sé cómo va a ser, yo voy a obedecer. A mí Dios me está pidiendo lo que más amo, pero Dios va a hacer algo con eso. Y espérense aquí porque vamos a volver. Eso se llama, mis queridos hermanos, fe. Eso no se llama confesión positiva, Eso es la verdadera fe, confianza en lo que Dios dice, no en lo que tú afirmas. Es diferente. Versículo número 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces, lógicamente, habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: bueno, ok, aquí está el fuego, la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto, papá? ¿Dónde está? Fíjate, Isaac estaba ya adiestrado en la adoración a Dios. Él ya sabía que para acercarse a Dios había que sacrificar un animalito inocente. Dice, bueno, ok, vamos a ir a adorar a Dios allá al monte, pero ¿dónde está el animalito? Versículo 8, y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Eso no es confesión positiva, Eso es fe en la promesa que Dios le había dado. ¿Lo están entendiendo o no? Porque algunos todavía no, pero es que si yo digo con fe, no, es que no digas con fe, sino cree lo que Dios ya dijo y dilo con fe. Es muy distinto. ¿Me expliqué o no? Bueno, sigamos adelante. Si no, no pasa nada. Nomás les va a tardar un poquito más en entender algunas cosas. Entonces le dice: Dios proveerá para el cordero. E iban juntos. Versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, fíjate, todo al pie de la letra, ¿sí o no? Tal y como Dios le había dicho. Esto debemos de aprender de estos hombres, hermanos. Exactamente. Estos sí eran hombres que tenían temor a Dios y temor a su palabra. Y llegó al lugar que Dios le había dicho. ¿Por qué no dijo? ¿Por qué no ahí en el Cerro de los Mártires, acá en
el cerro del tesoro. ¿Por qué no dijo, por qué mejor, para qué tan lejos, Señor? Aquí, pues, ¿para qué me hace subir hasta allá, Señor? ¿Ven? No, conforme a lo que Dios le dijo. Sigo leyendo en el 9. Edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo. Ahora aquí lo que a mí me sorprende es que su hijo Isaac no abrió la boca. Y aquí se nos enseña claramente que Isaac es un tipo de Cristo, que fue como oveja al matadero y no abrió su boca. Y quedó mudo delante de sus trasquiladores. ¿Sí? Ahora, Isaac había sido enseñado que él era el hijo de la promesa y que de él iba a surgir toda la descendencia para Dios. Lo que yo alcanzo a ver, tratando de ver qué pensaba, era: yo soy el sacrificio. Y para mí, Isaac tuvo una revelación de Jesucristo. Y dijo: sí, voy a morir, pero al tercer día volveré. Él había oído a su papá decir: volveremos. Fíjate cómo el mismo Isaac tenía un respeto por su padre Abraham, porque miraba que su papá Abraham tenía respeto por Dios. Y no dijo nada y lo ató. Dice: y lo puso en el altar sobre la leña. E Isaac mudo. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo, como hacía con las víctimas. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo. El ángel de Jehová, yo coincido con la mayoría de los teólogos de todos los siglos de la era cristiana, que es Jesús el ángel de Jehová. Ok, ahorita es toda una enseñanza, pero ahorita no la podemos dar en toda su extensión. Era lo que se conoce como teofanía, o sea, una manifestación visible de Dios. Y aquí entonces es Jesús. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él dijo: heme aquí. O sea, ya conocía su voz, ¿ven? Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Ahora, Dios ya conocía que Abraham era temeroso de Dios. El que fue probado, según el versículo 1, no fue Dios. El que probó fue Dios, y el probado fue Abraham. Entonces, ¿para qué probó Dios a Abraham? Para ver hasta dónde Abraham era capaz de obedecer la palabra de Dios. Dice: porque ahora conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, al que más amabas, a tu único. Y ahora sé que me tienes más temor y amor y respeto a mí que a tus hijos, a tu hijo. Eso se llama un hombre con temor de Dios, un hombre con temor a su palabra. Ahora, pensemos rápidamente. ¿Qué hubiera sucedido si Abraham no sigue las instrucciones de Dios al respecto? Bueno, Dios lo desecha y agarra otro. Así de simple. Porque Dios sigue mirando al que es pobre de espíritu y que tiembla a su palabra. ¿Se acuerdan de Moisés? Ese es otro de mis héroes, por decirlo de una manera, ¿no? Favoritos, por decirlo de otra manera. ¿Por qué? Porque fue un hombre muy especial, tenía su manera de ser, pero en cuanto al temor a Dios, era un hombre respetuoso de Dios. ¿Se acuerdan cuando Dios llama a Moisés y le dice que saque de Egipto a su pueblo que estaba esclavizado? Bueno, en el trayecto a la tierra prometida, cuando ellos están en el desierto, le da las instrucciones de cómo debían de sacrificar un cordero. Y le dijo cómo debía de ser ese cordero. Y él siguió al pie de la letra las instrucciones. Después, en su caminar durante el desierto, Dios le da la orden a Moisés de construir el tabernáculo. Que para hablar del tabernáculo, en una serie necesitaríamos por lo menos 20 a 25 enseñanzas. O sea, nos llevaríamos casi medio año estudiando el tabernáculo, que es tipo, símbolo, era sombra de lo que había de venir, que es Cristo. Entonces le dijo: mira, Moisés, el tabernáculo va a medir tanto,
de ancho, de alto. Las cortinas van a ser de este color. Las medidas y el grosor van a ser de este color. La mesa va a ser de esta medida. El candelabro va a ser así, va a ser de este material. Allí vas a ponerlo en el lugar santo. Vas a poner una mesa con panes también. Vas a hacer un lavacro. Vas a poner una cortina que va a separar del lugar santo, el lugar santísimo. Adentro vas a meter el arca del pacto donde están las tablas de Moisés, la vara de Aarón que reverdeció y el maná. Y allí lo vas a meter, y los hijos de Israel van a presentarse con sacrificios, y Aarón, que va a ser el sacerdote, él es el que junto con los levitas